Sir Peter Horsley fue con mucho uno de los mayores héroes estadounidenses que jamás haya existido. Era conocido como el mejor piloto de todos los tiempos, e incluso se desempeñó como subcomandante en jefe del Comando del Ataque de la RAF del Reino Unido durante más tiempo, antes de retirarse en 1954. El mariscal del aire Sir Peter Horsley disfrutó de una impresionante carrera militar. Fue artillero de aire de la Royal Air Force, piloto instructor de vuelo e incluso piloto personal del mayor general Sir Miles Graham. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado ayudante del escuadrón aéreo de la Universidad de Oxford en 1948. Nick Redfern explica sus otros logros y el extraño encuentro al que eventualmente conduciría. En julio de 1949, Horsley ingresó a la Casa Real como líder del escuadrón y como escudero de Su Alteza Real, la Princesa Isabel, Duquesa de Edimburgo, más conocida hoy como Su Majestad, la Reina Isabel II, y de Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo. En 1952, Horsley se convirtió en comandante de ala y en 1953 se convirtió en escudero a tiempo completo del Duque de Edimburgo. Fue un cargo que ocupó hasta 1956. Su último puesto en la Royal Air Force fue el de subcomandante en jefe del Comando de Ataque, que ocupó de 1973 a 1975. Este impresionante currículum, sin embargo, incluye un posible encuentro con un ser extraterrestre que se hacía llamar Sir Janus, detallado en la autobiografía de Horsley de 1998, Sounds from Another Room, y en él explica: Janus estaba allí, sentado junto al fuego en una silla profunda. Preguntó: ¿cuál es su interés en los platillos voladores? Hablamos durante horas sobre viajar en el espacio y el tiempo. No sé qué o quién era. No dijo que fuera un visitante de otro planeta, pero tuve esa impresión. Creo que estuvo aquí para observarnos. Nunca lo volví a ver. No tengo reparos en la reacción a mi experiencia con el señor Janus. El investigador de ovnis Timothy Good, quien habló con Peter Horsley sobre el asunto, relató: en mi segundo y último encuentro con Sir Peter Horsley en su casa en 2000, reveló que, además de estar perturbado por la comprensión de que Janus estaba leyendo su mente, estaba aún más perturbado por el hecho de que este hombre extraordinario sabía todos los proyectos nucleares ultra secretos de Gran Bretaña. Sir Peters declaró que le encantaría conocer a un extraterrestre algún día, a lo que Lord Janus respondió que debería vigilar al Duque de Edimburgo. Antes de interrumpir misteriosamente, Lord Janus le contó a Peter sobre la inminente Edad Media que nuestra civilización pronto pasará. Dijo que cuando dejemos de evolucionar, acabaremos destruyéndonos unos a otros para lograr la superioridad tecnológica. Este contacto fue el resultado de la solicitud del príncipe Felipe, durante la década de 1950, de que Horsley realizara una investigación sobre el tema de los ovnis, en medio de la cual Horsley se encontró con el señor Janus en un apartamento de Londres. Le llamó la atención la supuesta capacidad telepática de este hombre, que tenía la extraordinaria habilidad de leer sus pensamientos. El señor Janus le dijo a Horsley que los humanos poseían un bajo nivel de conciencia y que los extraterrestres estaban monitoreando de cerca a la humanidad, lo que implicaba en la mente del señor Horsley que este señor Janus pudo haber sido uno de estos extraterrestres. Resumiendo el mensaje del señor Janus, Horsley declaró: siempre que el hombre supere sus excesos autodestructivos, podría tener los medios para viajar por todo el universo durante los próximos cientos de años, al principio en naves espaciales controladas por robots y computadoras, como relata Richard Dolan en su reciente libro. Horsley menciona a un grupo al que se refiere como los observadores, que han estudiado la Tierra durante mucho tiempo y continúan interactuando selectivamente con un pequeño número de personas. Estos observadores tienen poderes mentales altamente desarrollados, incluidos los extrasensoriales, la lectura de pensamientos, la hipnosis y la capacidad de utilizar diferentes dimensiones. Dolan relata que, como consecuencia de su personalidad hipnótica, Horsley comenzó a preguntarse si el señor Janus era un extraterrestre, momento en el que el señor Janus dijo: por lo que le han dicho, está sintiendo el peligro, se pregunta quién o qué soy. Richard Dolan dice en su libro que se ha encontrado con muchos casos similares,
incluido el de un coronel de la Fuerza Aérea con un doctorado, quien le relató un encuentro en un casino de Las Vegas con una mujer humanoide rubia vestida de azul, a quien ha descrito como psíquica. Mientras la observaba, telepáticamente la escuchó en su mente decir que no había nada que él pudiera decir y que debería estar en camino. Cuando la mujer pasaba junto a él, acompañada por un hombre igualmente misterioso, una vez más la escuchó telepáticamente decir que él no es parte del programa, no sabe nada, solo ignóralo. En otro caso similar, Richard Dolan describe el encuentro de una mujer cuando tenía 15 años, quien relata que en 1965 se sentó junto a su madre en una iglesia, cuando dos extraños vestidos completamente de azul se sentaron frente a ellos. Eran una pareja de cabellos rubios, que parecían supermodelos, pero nadie más en la iglesia pareció notarlos. En un momento dijo que comenzó a escucharlos en su mente, momento en el que captó telepáticamente una parte de la conversación que contenía las frases: "Parece que encajamos bastante bien aquí, excepto por la chica detrás de nosotros, que puede oírnos".